Este es Tommy, y sus padres dicen que es muy inteligente. Espera, ¿qué significa eso? Bueno, la mayoría de las personas asumiría que él consigue muy buenas calificaciones en la escuela. A pesar de que esto es una señal de inteligencia, no es el único factor que define si alguien es inteligente. Los exámenes de coeficiente intelectual, por ejemplo, son una forma común de medir la inteligencia, pero muchos de estos examinan la capacidad en inteligencia espacial, verbal o matemática. El psicólogo americano Howard Gardner pensó que esto era extraño, ya que hay muchas formas en las que uno puede ser inteligente. Entonces desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples, que describe 9 áreas en donde la gente puede ser competente. Número 1. Inteligencia naturalista. Piensa en Katniss Everdeen de Los Juegos del Hambre, Jack Nolan de Náufrago y Julie de Julie y los Lobos, con un buen ojo para el detalle y notar fácilmente los cambios a su alrededor. Las personas con alta inteligencia naturalista son muy buenas sobreviviendo en la naturaleza. Estas tienen una gran habilidad distinguiendo entre diferentes animales, plantas, nubes, rocas, etc. En un entorno moderno son capaces de distinguir entre diferentes tipos de maquillaje, coches, smartphones y otros artículos. Número 2. Inteligencia musical. Tener una alta inteligencia musical indica que eres muy bueno en cosas que tienen que ver con sonidos. Esto puede incluir características como ritmo, tono y afinación. Si tienes una alta inteligencia musical, eres bueno reconociendo, creando y reproduciendo música. Quizá incluso también tengas una alta inteligencia matemática, ya que estas dos cosas a menudo implican procesos de pensamiento similares. Si tocas un instrumento y tienes una alta inteligencia musical, probablemente seas bueno tocando de oído. Número 3. Inteligencia lógico-matemática. Las personas con un alto puntaje en inteligencia lógico-matemática son buenas en pensamiento abstracto y simbólico, usando letras en fórmulas para indicar relación entre factores, y con las habilidades de razonamiento, como razonamiento inductivo y deductivo. Son buenos considerando hipótesis, llevando a cabo cálculos y cuantificando datos. Número 4. Inteligencia existencial. Las personas con una alta inteligencia existencial son buenos pensadores filosóficos. Son buenos filosofando y pensando en cosas que quizás no tengan una respuesta real y definitiva. Tienen sensibilidad hacia las cuestiones más profundas de la vida y les gustan los desafíos relacionados con conceptos. Estas personas no se dejan confundir fácilmente por sus propios sentimientos. Número 5. Inteligencia interpersonal. Las personas con una alta inteligencia interpersonal son a menudo buenas comunicándose con otros. Son buenas notando cambios en los estados de ánimo e intenciones de otros, así como tomando diferentes perspectivas de un mismo tema. A menudo tienen altos niveles de empatía y son muy buenas en trabajos orientados a lo social, como la enseñanza, trabajos sociales y en la actuación. Número 6. Inteligencia corporal sinestésica. Las personas con este tipo de inteligencia aman el movimiento. Tienen una gran conciencia corporal y buenas habilidades motoras. Debido a esto, a menudo sobresalen en actividades que involucran movimiento corporal, como en los deportes o la danza. Haciendo es como mejor aprenden, y son entusiastas en descifrar las cosas a través de la experimentación. Número 7. Inteligencia lingüística. Las personas con alta inteligencia lingüística son mejores que la media entendiendo sutiles diferencias en los significados. Tienden a aprender nuevas palabras e idiomas más rápido. Es una habilidad ampliamente común, a menudo encontrada en personas que trabajan en periodismo, enseñanza o incluso hablando en público. Además, las personas con una alta inteligencia lingüística tienden a tener un vocabulario más amplio que la media. Niños y adultos jóvenes con una alta inteligencia lingüística tienden a ser atraídos hacia actividades orientadas al lenguaje como la lectura, escritura, crucigramas y contar historias. Número 8. Inteligencia intrapersonal. Las personas con una alta inteligencia intrapersonal son buenas entendiendo sus propios sentimientos y pensamientos y trabajándolos para lograr sus metas. Son buenos motivándose a sí mismos desde el interior sin ninguna recompensa visible o física. Esto supone más que solo entender y planear sus metas. También incluye una percepción menos definida de la condición humana. Quienes tienen una alta inteligencia intrapersonal son a menudo buenos filósofos y psicólogos. Número 9. Inteligencia espacial. Las personas con una alta inteligencia espacial son buenas en cosas que requieren manipulación mental de perspectivas físicas.
Estas personas tienden a ser muy habilidosas en lectura de mapas, rompecabezas y en ver o dibujar objetos en situaciones desde una perspectiva diferente, sin necesariamente haberlos visto desde esa perspectiva. No se pierden fácilmente y a menudo son buenos encontrando su camino en un laberinto. Razonamiento espacial, manipulación de imágenes y habilidades gráficas y artísticas suelen a menudo estar bien desarrolladas en gente con una alta inteligencia espacial. Las personas con esta habilidad a menudo son buenas navegando, siendo pilotos, esculpiendo, pintando o diseñando características y espacios arquitectónicos. Los jóvenes con buena inteligencia espacial a menudo se ven atraídos por actividades visualmente estimulantes como, por ejemplo, dibujar. Así que esos son los 9 tipos de inteligencia. ¿Qué tipos de inteligencia sientes que te describen mejor? Dínoslo en los comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte. Como siempre, gracias por vernos.